ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Cantamos juntos, vamos. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. La eternidad. Libre de mi pasado. Creo que soy amada por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. De su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el Hijo de Dios. Muestra que sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el Hijo Dios. Danos, Dios, un
entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos, Iglesia Palabras de Vida. Reciban un fuerte abrazo ahí en sus casas donde están en este momento. Dios los bendiga. Vamos a comenzar este servicio. Es un servicio importante, un servicio especial. Estamos conmemorando el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hace más de 2000 años, Él resucitó. Así que vamos por favor al capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió defendiendo esta postura de la resurrección, que es la ancla de nuestra fe. Había personas que decían que no había resurrección de los muertos y él escribe esto. Vayamos por favor, 1 Corintios 15, verso 17. Y la palabra de Dios nos dice así: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿también los que durmieron en Cristo perecieron? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo reino, todo dominio y toda autoridad y potencia. Dice el verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que nosotros, amados hermanos, nuestra ancla, nuestro fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él era imposible que la muerte lo retuviera. Él vino a tener victoria sobre la muerte por su iglesia, por nosotros, por su pueblo. Porque Él sabía, amados hermanos, que nosotros necesitábamos entender esta parte. Él viene y dice la palabra que nos da vida y vida eterna. En estos momentos de dificultad,
dificultad, en estos momentos de temor, de donde la gente está temiendo por su vida, es importante que nosotros podamos glorificar y exaltar y entender que tenemos vida y vida eterna. Así que Él vino a tener victoria, era imposible que la muerte lo retuviera, pero lo importante es que vino a darle vida a su iglesia. La iglesia resucita con Él. Así que Dios empieza su obra de resurrección en nuestras vidas y de santificación en nuestras vidas. Este es el acontecimiento que hoy celebramos. Pero nosotros vamos a continuar, amados hermanos, en el libro de los Hechos. Vamos por favor a Hechos capítulo 23. Yo creo que la palabra de Dios va a hablar a la iglesia en cada momento, en cada parte de su palabra, en cada versículo. Y el versículo 23 es un versículo importante, donde vamos a ver la mano de Dios, el poder de Dios sobrenatural ayudando a la iglesia. El día de hoy, como les decía, es un acontecimiento extraordinario. No había pasado esto nunca. Últimamente, y vemos cómo el temor se ha apoderado de las personas, cómo las personas están dudando aún de Dios por el temor a la muerte. Así que hoy tenemos una muy buena noticia. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos para que su iglesia resucite junto a Él y estemos por toda la eternidad junto a Él. Pero vemos que es un llamado, el Señor está haciendo un llamado, amados hermanos, a la iglesia, a manifestarnos, a que la iglesia de Cristo pueda clamar y pueda humillarse y pueda arrepentirse de sus pecados. Sí, la iglesia de Cristo, amados hermanos, somos los que estamos llamados a buscar el rostro de Dios en estos momentos de dificultad para que Él pueda escuchar y pueda resolver y pueda actuar y pueda bendecirnos con una sanidad y una salvación para todo el mundo. Así que es un llamado general, universal, para todas las personas al arrepentimiento, a buscarlo a Dios, a reconocer sus faltas y a voltear los ojos al cielo y decirle: sí, tú eres Dios, un Dios misericordioso, un Dios con gracia, con amor, con perdón, un Dios que su justicia es más grande que los cielos, un Dios que ama, que perdona, que es un Dios soberano. Tengo que entender la obra de Dios de la salvación en mi vida. Hoy soy salvo gracias a Dios, gracias a su sacrificio, gracias a que Él pagó este precio en la cruz del Calvario, pero resucitó y Él es fiel para perdonar, Él es fiel para ayudar, Él es fiel para obrar a favor nuestro, en nuestras vidas. Él tiene un plan, amados hermanos. En Génesis 50:22 dice la palabra de Dios que el enemigo dice lo que el Satanás pensó para mal, Dios lo ha cambiado para bien. Y yo creo que en estos tiempos podemos declarar: Dios tiene el control. Dios tiene el control, Dios tiene el plan maravilloso, Dios es soberano y Dios va a concluir y va a terminar para bendición todo este tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a hablar, amados hermanos. Este capítulo 23 del libro de los Hechos es un tiempo complicado para el apóstol Pablo. Es un tiempo difícil que el apóstol Pablo está viviendo. Hemos estado viendo cómo él va a Jerusalén, como el Espíritu Santo le dijo que iba a sufrir en Jerusalén, que era necesario que padeciera por el nombre del Señor Jesucristo. Él está en Jerusalén, él se enfrentó al pueblo, él habló en su defensa al pueblo, él habló de un testimonio propio. Y llegó el momento en cuando mencionó la palabra gentil, dice la palabra de Dios que todos se confundieron, todos se enojaron, todos arrebataron. Dice en el capítulo 22, en el verso 22 también, dice: y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces vemos al apóstol Pablo, amados hermanos, pasando un tiempo malo. Las cosas no estaban mejorando, ni iban a mejorar. Las cosas estaban complicando. Él estaba sufriendo, amados hermanos. Y vemos en este capítulo 23 cómo él se confunde y él se quiere defender. Y él empieza a buscar defenderse en sus propias fuerzas, a su propia manera. En momentos malos, tú y yo tenemos que saber que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene el control sobre cada situación de nuestras vidas. Y Él actúa, amados hermanos. Él tiene un plan maravilloso. Todo lo ha pensado para bien. Él tiene soberanía sobre todos los hechos. Vamos a decirlo, Él tiene el plan y la película terminada. Él ya hizo la película donde actuamos tú y yo, y Él tiene el fin, y es un buen fin. Yo tengo que confiar y creer que Él es soberano, y esta declaración de que Él es soberano, amados hermanos, me debe llevar a tomar una decisión.
Yo tengo que tomar una decisión cuando reconozco la soberanía de Dios, o me rindo a sus pies y lo glorifico y hago su voluntad y le creo con todo mi corazón, o me puedo endurecer y me puedo alejar y me puedo apartar de Él y de su soberanía. No, amados hermanos, Él es todopoderoso, Él creó los cielos y la tierra y Él tiene control sobre todas las cosas. Y vamos a ver en esta historia del apóstol Pablo cómo Él actúa, cómo Él está haciendo, siempre animando a favor de sus hijos en momentos difíciles, momentos complicados. Dice la palabra que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. Así que vemos y vamos a comenzar en el capítulo 23, pero quiero leer desde el 22:30, que es el último versículo de este capítulo 22, pero comienza la historia en este 30 del 22, y dice la palabra de Dios. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, estamos hablando del tribuno, dice, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él comienza bien, él comienza a defenderse en el concilio. Nosotros debemos saber, amados hermanos, que para él es una gran oportunidad. Pablo sabía que iba a dar testimonio del Señor en Jerusalén, y era el momento, era la segunda oportunidad de poder declarar la grandeza de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios para nuestras vidas. Y este Pablo empieza bien y dice: yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él está diciendo: yo tengo una buena conciencia porque el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo me ha lavado, me ha limpiado de mis pecados. Ahora yo me puedo presentar delante de ustedes con buena conciencia. Pero él está frente al concilio. El concilio, amados hermanos, es el Sanedrín, vamos a poder decir que es la Suprema Corte de Justicia de los judíos. Hay 70 personas que lo componen, más el sumo sacerdote. 35 son saduceos y 35 fariseos, unos a la izquierda, otros a la derecha, y en medio el sumo sacerdote. Ese es el concilio, ese es el Sanedrín, a donde Pablo está en ese momento parado para poder dar una defensa y proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y él está en ese momento y empieza a hablar, yo con buena conciencia he vivido delante de todos, delante de Dios, hasta el día de hoy. Pero vean el verso 2, amados hermanos. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vemos al apóstol Pablo, amados hermanos, con esta oportunidad preciosa de presentar el evangelio de Jesucristo, lo que él había estado esperando: glorificar a Cristo, testificar de Cristo en el lugar más importante, donde los líderes religiosos estaban todos reunidos. Era una oportunidad que que no iba a volver a repetirse, que él tenía en ese momento, predicarle a los que podían cambiar la historia del pueblo judío en ese momento. Pero él empieza, amados hermanos, hablando de él y de su conducta frente a Dios, y eso molesta al sumo sacerdote Ananías, y dice la palabra que lo manda a golpear, y le dan una bofetada, pero él, amados hermanos, responde incorrectamente. Él falla, él se equivoca, él empieza a defender por él mismo. Él empieza a insultar a este sumo sacerdote y le dice: pared blanqueada, tú eres un hipócrita, tú eres solamente superficial, tú solamente eres por fuera, estás bien arreglado, pero eres un falso, eres un religioso. Tú tienes, te miras bien estéticamente, pero estás solo, estás vacío. Así que la palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que Pablo se equivocó. Y a mí me gusta esto, porque... Me gusta ver esto, amados hermanos, porque Pablo, el apóstol Pablo, que hemos hablado y hemos dado testimonio de que era un hombre ejemplar, era un hombre decidido, un hombre valiente, arrojado.
se equivoca. Y me encanta porque la palabra de Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no encubre, no cubre, no está queriendo quitar los errores de las personas de las que Él habla. Al contrario, si se equivocan, Él habla y dice la manera en por qué se equivocó y la forma en cómo fueron restaurados para que ellos pudieran regresar en amistad con Dios. Recordemos el ejemplo de Abraham, de David, de Sansón, de Jacob, hombres de la fe, hombres que están escritos en el libro de la fe, pero que se equivocaron en un momento. Y la palabra no encubre su pecado o su error, sino que lo saca a la luz para que tú y yo aprendamos, amados hermanos, y también podamos saber que nos equivocamos y que aún cuando caemos, Dios nos levanta y nos quiere usar así después de haber caído. Así que el apóstol Pablo en ese momento está en un momento difícil. Él dejó pasar una oportunidad preciosa de testificar de Jesucristo, de hablar del amor de Cristo, de hablar del carácter de Cristo. Su fe estaba siendo probada en ese momento, amados hermanos. Todos querían matarlo, lo estaban injuriando, lo estaban llevando al límite. Y él responde de una forma incorrecta. Él se defiende o se quiere defender él mismo, él solo, y le dice sepulcro blanqueado. Él mismo escribió en Efesios 4:26, pecados, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Él sabía lo que el Señor Jesucristo nos había enseñado, el carácter de Cristo, que las pruebas forman el carácter cristiano en un hombre. Él sabía, y él era un hombre manso y con inteligencia, pero en ese momento se dejó llevar, amados hermanos, y perdió esta oportunidad. Se equivocó, erró, él falló, amados hermanos, queriéndose defender él solo, perdió el control de sus emociones, y esta emoción fue la ira, amados hermanos. Yo quiero ir a la palabra de Dios, quiero que tú me acompañes para que podamos ver en la palabra de Dios cómo los problemas, amados hermanos, forman el carácter en nosotros, pero cómo también el Señor Jesucristo nos dio ejemplo y dejó escrito, amados hermanos, testimonios de la manera en que nos debemos comportar tú y yo cuando nos hallemos en diversas pruebas, en dificultades, cuando las personas te estén ofendiendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 67 al 68. Dice la palabra: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otro le abofeteó y le dijo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Están burlándose del Señor Jesucristo, exactamente lo que acabamos de celebrar y conmemorar en la Semana Santa. Ellos lo golpean y Él no abre su boca. Él no abre su boca, y cuando abre su boca para bendecirlos, para perdonar, para pedir al Padre que los perdone, porque no sabían lo que estaban haciendo. Él da ejemplo de mansedumbre, Él da ejemplo de un carácter cristiano, humilde. La manera que tú y yo podemos ganar a las personas que están haciéndonos daño es amándolos. Es respetándolos, es honrándolos, aún en la prueba, aún en la dificultad. Pablo no lo pudo hacer así. Pablo dejó pasar esa oportunidad, su emoción le ganó. Y él actuó de una forma equivocada. Dice Mateo 5:38. Vamos por favor a la palabra de Dios. Mateo 5:38 nos dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Porque yo os digo, amad a vuestros enemigos. Dice la palabra de Dios, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad porque los que los ultrajan y os persiguen. Pablo sabía esto, amados hermanos. Él se equivocó. Dice la palabra, encomienda tu causa al que juzga, al creador de los cielos, al que tiene el plan maravilloso de las cosas y de tu vida. No te defiendas tú solo. Dios, tú tienes un abogado, un defensor, y es Dios. Pero Él quiere que tú muestres un carácter cristiano, un carácter humilde, un carácter lleno de mansedumbre, lleno de entendimiento. Pablo lo sabía, lo escribe en Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, 12 y 13. La palabra de Dios dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera
como que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros para la gloria de Dios, amados hermanos. Tú y yo vamos a poder ganar a personas para Cristo cuando actuemos en una forma correcta, con un carácter cristiano, perdonando aún cuando las personas están pensando hacerte mal, cuando las personas quieren ofenderte, quieren encerrarte, golpearte, lastimarte, humillarte, perdonar, hacer el bien, dice, con mansedumbre. El carácter debe ser un carácter lleno de mansedumbre. Pablo se equivoca. Pablo contesta en una forma deficiente. Lo único que logra Pablo es que todos se alboroten. Lo único que logra Pablo es que se puedan dividir. En ese momento estaban divididos, estaban enojados, y él está hablando y sigue defendiéndose, pero lo hace en sus fuerzas. Tú y yo tenemos que aprender, amados hermanos, a no depender de nosotros mismos. Tú y yo tenemos que aprender a pedirle a Dios que tome nuestros problemas y que Él ayude, fortalezca nuestras vidas en el tiempo de dificultad. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, verso 8 y 9. Vamos por favor a la palabra. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Nos pide la palabra, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Luego el verso 14, ahí en 1 de Pedro 3, nos dice así el verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice la palabra, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conciencia en Cristo Jesús. Las cosas están saliendo mal. Las cosas se están oscureciendo para el apóstol Pablo. Él se siente que falló, él se siente que fracasó, él se siente cansado, amados hermanos. Su fe está siendo probada. En Santiago 1, verso 2 y 3 dice que tengamos sumo gozo cuando nuestra fe sea probada, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amados hermanos, la fe en nosotros produce un carácter cristiano, la prueba de nuestra fe. Hoy en día nuestra fe está siendo probada. Hoy en día tú y yo tenemos la mejor oportunidad de levantar los ojos al cielo y declarar que Él es soberano, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que creó los cielos y la tierra y tiene control de todo lo que pasa. Todo lo que pasa, amados hermanos, está bajo su dominio. Nada se le escapa a Dios. Si Él está permitiendo que en estos tiempos esté pasando lo de esta pandemia, es por nuestro bien. Es porque Él quiere que volteemos los ojos al cielo. Es porque Él quiere que lo busquemos, que lo amemos. En esta semana vimos cómo Él fue azotado, golpeado, lastimado, crucificado, muerto. Amados hermanos, por amor a nosotros, para que tú y yo pudiéramos, amados hermanos, entender que Él tuvo que sacrificarse por mí. Él fue un sustituto de mis pecados. Él se puso por mí mismo para poderme librar del pecado, de la muerte. Había una potestad de Satanás sobre el pecado y yo era esclavo del pecado. Él tuvo que venir para librarme de esto, amados hermanos. Pero en ese plan maravilloso, Él está permitiendo que las cosas acontezcan para que en su juicio tú y yo podamos arrepentirnos y volver en amistad con Dios. Y tener la seguridad de la vida eterna, de la salvación. Es lo más importante, tener salvación, saber que nosotros vamos a estar con Él. Dice, yo voy a irme y preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que tú y yo, amados hermanos, tenemos en estos tiempos difíciles la oportunidad de arrepentirnos. La oportunidad de convertirnos a Cristo, la oportunidad de dejar trabajar a Dios en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestro cansancio.
esa incertidumbre, ese dolor, esa insatisfacción que tú puedes estar sintiendo en este momento, Dios es el único que puede suplir, que puede sanar, que puede cambiar tu condición. Créele al Señor. Él no te está prometiendo una vida color de rosa. Muchos pensamos que cuando nos volvemos cristianos vamos a tener una vida color de rosa. No es así. Pero lo que sí te promete es que va a estar contigo todos los días. Él te promete estar contigo en las pruebas, en los días difíciles, pelear tus batallas. Así que Dios es digno de ser alabado y exaltado. Y vemos al apóstol Pablo equivocándose, amados hermanos. Él se quiere defender. Él aquí mismo en el verso 6, amados hermanos, dice la palabra: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz al concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Nosotros hemos visto su testimonio y como él decía: todo lo estimo como pérdida. Todo lo que yo era lo estimo como pérdida por el conocimiento de Jesucristo. Pero en este momento de prueba a su corazón, él empieza a hablar de él mismo. Y él empieza a decir: yo soy fariseo. En vez de decir: yo soy un hijo de Dios y vengo y traigo la palabra de Cristo y tengo la salvación en el nombre de Cristo. Él no habló del Señor, amados hermanos, en ningún momento en este punto. Él solamente estuvo hablando y defendiéndose en sus propias fuerzas. Hablaba de Él. Y Pablo, amados hermanos, pues perdió esta oportunidad, dudó de esta parte. Tú y yo, cuando estamos en problemas, normalmente reaccionamos en una forma equivocada. Cuando estamos en problemas podemos dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos en problemas, amados hermanos, no sabemos qué hacer. Él pasó un tiempo difícil. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 7, dice la palabra: cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Él lo único que lograba es que se enojaran más. Dice el verso 9, dice: hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían. Verso 10 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno tenía un temor de Pablo, temía que fuera despedazado por ellos. Imagínense, amados hermanos, despedazado, él estaba en medio de ellos, lo querían matar. Eso fue lo que logró. Él estaba en ese momento, pues se sentía triste, se sentía fracasado, se sentía frustrado, cansado. El apóstol Pablo. Y era necesario, y esto me encanta, amados hermanos, porque vamos a ver en este momento en el verso 11 cómo Dios, el Señor Jesucristo mismo se aparece. Dice que después de 2 noches, dice la palabra en el verso 11, a la noche siguiente, imagínense la noche siguiente, toda una noche anterior, él estuvo pues sufriendo, debilitado, pensando que todo estaba mal, con confusión, con dolor. Él estaba sufriendo, amados hermanos. Y en esos momentos se aparece el único que le podía ayudar. Se le aparece y le habla. Y dice aquí el verso 11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Imagínense, amados hermanos, en el momento más difícil, cuando él estaba dudando, cuando él estaba sufriendo, cuando él estaba temeroso, se le presentó el Señor. Y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. Él no había testificado correctamente, pero el Señor Jesucristo, dándole ánimo, dándole consuelo, le dice: es necesario que lo hagas en Roma. Así como lo has hecho aquí, ve a Roma. Está bien, lo que hiciste es correcto. Él está dando ánimo, siendo que él se sentía que había fallado, él se sentía que estaba frustrado, él se sentía cansado, desanimado. Pero el Señor se le presenta, y así se te presenta a ti y a mí, amados hermanos, para que tú y yo podamos ver su soberanía. Para que tú y yo podamos ver su poder sobre cualquier situación. Él tiene control y la película completa en todo momento. Él es Dios y es soberano. Y así vemos, amados hermanos, como Él está animándolo. Cuando dice anímate, quiere decir llénate de vida, llénate de esperanza. Porque es necesario que vayas y lo hagas en Roma. El Señor, amados hermanos, Él es paciente, Él es amoroso. Él siempre trae una palabra de consuelo a nuestras vidas en el peor momento. Él es Dios. Él creó los cielos. Él tiene dominio sobre todas las cosas. Yo quiero hablar un poco de la soberanía de Dios.
Yo quiero que quede claro, amados hermanos, del Dios que estamos predicando, el que creó los cielos y la tierra. Él tiene control de todas las cosas. Vamos por favor a la palabra de Dios y vamos a recordar sus promesas, pero vamos a recordar y a enfocarnos en quién es Él. Él es Dios, amados hermanos, soberano. Cuando decimos la palabra Dios, no entendemos, no comprendemos de quién estamos hablando. Dios es el hacedor, el creador, el que tiene el plan y se hace las cosas como Él las hace y las quiere hacer. Dice la palabra de Dios. Vamos por favor a Deuteronomio 31:6. Aquí sigue hablando del ánimo que le quiere dar y dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Recordemos a lo que le dijo Dios a Josué en Josué 1:9. Dice, le dijo así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Son palabras de Dios. Pero yo quiero enfatizar en cuando Dios hace una promesa, tiene poder para cumplir esa promesa. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, verso 16. Tú y yo tenemos que saber, amados hermanos, necesitamos entender que Dios es soberano. Esta verdad en estos tiempos es importante, es una verdad fundamental. Tú y yo entender que Él es soberano. Como les decía, cuando tú entiendes que Él es soberano, tienes que tomar una decisión. O te rindes a su soberanía, a su control, a su voluntad, a su amor, a su protección y su cuidado, o te puedes endurecer y te puedes alejar de Él. Dice la palabra en el Salmo 139, verso 16. Dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Todos tus días fueron formados, creados, pensados antes de que tú estuvieras aquí. Dios tenía el control. Dice, mi embrión vio en tus ojos. Dice la palabra, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Como les decía, Él tiene el final de la película. Él tiene el final, Él escribió esta película, amados hermanos. Él sabe lo que va a venir. Nada escapa a su soberanía, nada escapa a su control, nada escapa a su voluntad. Él tiene el control de todas las cosas, amados hermanos. Es algo que tú tienes que saber y yo tengo que saber. Él te ama, Él te cuida, Él te ayuda. Si tú estás dudando, solamente piensa si dio a su Hijo, dice la palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para ayudarnos, para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que hacen falta? No dudes, amado hermano, Él te ama, Él te cuida, Él te protege, porque es Dios. Isaías 46, verso 6, por favor. Vamos al verso 9. Isaías 46, verso 9. La palabra de Dios dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Fíjense, amados, dice la palabra, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no se había dicho, no era dicho. Que digo, mi consejo y permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Nada sucede ni sucederá si Dios no lo pensó primero, no lo planeó primero. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener esperanza. Es por eso que tú y yo tenemos que tener seguridad y confianza. Es por eso que tú y yo tenemos que tener esa gratitud, ese clamor de humillarnos delante de Él, porque Él es Dios, porque Él es soberano y nada va a suceder, nada se escapa, amado hermano, al control de Dios. Aquí dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. Nada estaba, Él lo estaba anunciando. Desde el principio dice, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo que no era hecho, y dice, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero hacer. Cuando nos enfrentamos a esta verdad, amados hermanos, no tenemos más que rendirnos a sus pies. Rendirnos a sus pies y reconocer su grandeza, su soberanía, su control, su dominio. Él es Dios. Él es Dios. Mateo 10, 29 dice la palabra de Dios: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre Celestial, si Él no lo autoriza.
Y dice ahí mismo, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él tiene el control de lo poco y de lo mucho. Él tiene el control de las estrellas y del firmamento y del universo, como tiene el control de la más mínima partícula de un cuerpo que se tiene que ver con un microscopio. Él tiene el control. Él es Dios, amados hermanos. Él, en el libro de Jonás me gusta mucho porque dice la palabra de Dios que Él mandó a una ballena, a un animal que se lo comiera y que lo llevara a Nínive. Luego mandó a una planta que creciera en un día. Luego mandó a un gusano que se comiera esa planta en una noche. Él es Dios. Él manda y todo sucede. Pero todo está en su poder, en su control. Él nos permite y nos da a nosotros un libre albedrío. Tú y yo podemos decidir algunas cosas, pero eso no va a marcar el futuro que Él tiene planeado para ti y para mí. Si tú lo aceptas en tu corazón y le crees al Señor, Él tiene un futuro para ti. Y si tú lo rechazas, también tiene un futuro para ti. Hay una libre elección, amado hermano, y tú y yo la tenemos que tomar. Esa es nuestra parte, nuestro papel. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es lleno de misericordia, pero Dios quiere que tú y yo lo reconozcamos en nuestra vida y le pidamos que venga a llenar nuestra vida de Él. Fíjense, cuando Moisés, amados hermanos, dice, yo no sé hablar, no puedo hablar, vea lo que el Señor repite y le dice a Moisés. Dice Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo? ¿Al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Él hizo todo. Le dice, ¿por qué me dices que no sabes hablar o no puedes hablar? ¿No soy yo el que hizo la boca? ¿No soy yo el que hizo los ciegos, los sordos, los cojos? Yo soy Dios. Yo tengo el control y el dominio de todo. De Deuteronomio 32:39 nos dice la palabra, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Dios tiene el control de la vida y tiene el control de la muerte. No temas la muerte. Dios tiene el control. Dice, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo soy todopoderoso. Soy soberano. Yo tengo el control de todas las cosas. Dios es quien finalmente decide lo que va a pasar. Lo que va a pasar, pase lo que pase, Dios tiene el control. Y yo quiero, amado hermano, que esta palabra se quede en tu corazón. Estamos bajo el control de un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Y Él, amado hermano, tiene pensamientos de bien para ti y para mí, para nuestra familia, para nuestro futuro. No temas ni desmayes. Dios está a tu favor. Tú eres un hijo para Él. Tú estás destinado, tú estás bajo el control y el dominio de Dios. Regresamos a Hechos 23, amados hermanos, y vemos aquí en esta historia cómo Dios anima y le dice que es necesario que Él vaya y dé testimonio también en Roma, y lo anima. Pero vemos en el verso 12 cómo hay un complot para matar a Pablo. Pero vamos a ver también cómo Dios actúa en su soberanía y pone todo y usa todo lo que se tiene que usar en ese momento para liberar a Pablo. Vamos a ver la soberanía de Dios en este momento, y dice la palabra, venido el día, verso 12, amados hermanos, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo, no comeremos ni beberemos hasta que hubiésemos dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Dice el verso 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que él llegue. Verso 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, fíjense, el hijo de la hermana de Pablo, ¿de dónde salió un sobrino? ¿De dónde salió una hermana? Luego hablan de que era un niño que el tribuno tomó de la mano, era un niño pequeño.
¿De dónde? ¿Cómo un niño pequeño va a llegar y va a entrar a la cárcel? Pero veamos, dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo sobre la celada, fue y entró a la fortaleza y le dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo para hablarte, que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Podemos ver toda la mano de Dios en este momento, amados hermanos, cómo la mano de Dios se levanta poderosamente a actuar y usa todo lo que hay ahí, lo natural, lo sobrenatural para que esto pase, amados hermanos. Dios tiene el control. En el peor de los momentos, Dios tiene el control. Era un sobrino pequeño, joven, va a la cárcel, lo dejan entrar, escucha de este complot, escucha cómo ellos se juramentan y dicen que no van a comer ni a beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Va, lo dejan entrar con Pablo, un preso que estaba custodiado, lo dejan ir hasta donde está él. Él le comenta que los judíos piensan matarlo, tienen planes de matarlo, y él lo manda al tribuno. El tribuno, lo llevan al tribuno. El tribuno, pues, no tendría que importarle esto, pero lo escucha, lo llama, lo recibe y escucha y le dice, vamos a actuar, vamos a defenderlo. O sea, todos vemos la mano de Dios, cómo se va moviendo, cómo se va haciendo para que las cosas sucedan a favor de Pablo, amados hermanos. En todo momento yo tengo que entender que es necesario que dentro de las aflicciones que yo pueda estar viviendo, amado hermano, yo me deje defender por Dios. Él es mi defensa. Él es mi defensa. Dice entonces el tribuno, le dice después, en el verso 22, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie le dijese lo que había pasado. Pero vean el verso 23, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que pusiesen al Pablo y lo llevasen en salvo a Félix el gobernador. Vemos a Dios actuando. Dios tiene el control. Amados hermanos, tú y yo tenemos que saber que Dios está en este momento más que nunca atento a tu clamor, atento a tu necesidad, atento a tus problemas, a tu malestar. Debemos confiar en Él, saber que Dios sabe lo que va a pasar antes de que pase. Su propósito se va a cumplir en tu vida y en mi vida, amado hermano, porque somos hijos de Dios, porque hemos creído en su venida, porque hemos creído en su sacrificio, porque hemos creído en su resurrección. Todo se va a cumplir. Dios te va a guardar, amado hermanos, en tiempos de dificultad. Si todo está saliendo mal, vemos como aquí Él mandó 200 más 470 soldados a custodiar a Pablo. Dios tiene el control. Estos hombres que se juramentaron de no comer ni beber nada hasta darle muerte, yo no sé qué pasó con ellos. Tuvieron que haber muerto, porque Dios tenía cuidado de Pablo. Dios lo iba a sacar de ese problema. Aún Pablo caído, aún Pablo se sentía fracasado, Dios lo levanta y dice, yo te voy a usar aún así en esa condición. Aún cuando tú no te sientes incapaz, yo te voy a usar en esa incapacidad, porque te amo, porque soy tu Dios. Así que en ese momento de tribulación, Dios lo resguarda de toda prueba. Cuando todo está saliendo mal, yo solamente te puedo dar un consejo en este momento. Si todo en tu vida está mal, acepta a Jesucristo. Si todo en tu vida se está complicando, acepta a Jesucristo. Dios tiene el control de tu vida, amado hermano. Dios quiere mostrar su soberanía sobre tus problemas, sobre tus necesidades, sobre estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Acepta a Cristo. Como les dije, no te está prometiendo una vida color de rosa, pero sí te promete estar contigo cuando pases por las aguas, por el fuego, por los problemas. Dios te ama, amado hermano. Dios te ama. Así que vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por su presencia, por su soberanía, por su plan maravilloso, porque nada va a suceder sin que Él lo haya planeado.
Él tiene control. Me gusta mucho en Hechos 4, la palabra de Dios dice que todo estaba pasando, todo estaba aconteciendo por el anticipado conocimiento de Dios. Todo sucede en un anticipado conocimiento de Dios. Él es Dios. Así que vamos a honrarlo y a glorificarlo y a levantarlo y a decirle: tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos. Los que no lo han aceptado, es el momento para aceptarlo como su Señor y su Salvador. Haz esta oración. Que no te dé pena, lo puedas hacer en tu corazón, pero haz esta oración. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Padre Santo, gracias, Padre, por la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tu palabra, Señor amado, te muestra, te señala, te enseña como un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que tiene control sobre todas las cosas. Un Dios bueno que nos ama. Un Dios que dio a su Hijo para salvarnos, pagar un precio para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Padre, gracias por tu plan. Gracias, Dios, porque en este momento tú te estás mostrando a favor de todos tus hijos. En este momento de dificultad, Señor, es cuando más, Señor amado, vemos tu propósito en nuestras vidas. Nos diste tiempo de frenar una vida llena de afán, de movimiento, Señor. Nos frenamos para que tú pudieras manifestar tu gloria en nuestras vidas. Padre, estamos delante de ti. Queremos decirte: tú eres bienvenido a nuestra vida, Señor. Te aceptamos, Señor. Te necesitamos. Ven a ordenar, ven a poner control, ven a poner gozo, poner paz, seguridad y confianza en nuestra vida, Señor precioso. Te alabamos, te exaltamos, te honramos. Declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Declaramos, Dios precioso, que en ti vamos a ver proezas, maravillas, Señor, en nuestra vida y en este tiempo de dificultades. Padre, te rogamos que tu mano poderosa, Señor amado, se incline a favor en todo momento de toda necesidad de tus hijos, Dios. Te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro mediador, nuestro abogado. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, estamos contentos tratando de hacer iglesia en las formas que el Señor nos lo está permitiendo. Yo les quiero animar en esta mañana, después de haber escuchado el mensaje tan contundente de parte de nuestro Dios, que caminemos de continuo en la verdad en la que hemos creído. Estamos llamados en este tiempo a hacer iglesia en nuestras casas, pero ¿qué quiere decir eso? Y quiero explicarlo de una manera práctica, y quiero decirles que no olvidemos que es Dios el que está en control de esto, que fue Dios el que nos llevó a cuidarnos, a protegernos en medio de nuestras casas, y que estamos con las personas que amamos. En este momento es necesario que cuides tus oídos, que cuides todo. Ha llegado demasiada información y eso puede saturar tu vida y puede desviarte y puede confundirte, y hay demasiadas demandas sobre qué hacer y cómo aprovechar el tiempo. Pero yo quiero que escuches a Dios, que hagas un esfuerzo por solamente escuchar a Dios, porque aún en medio de este confinamiento podemos estar llenos de voces y oír cosas que no debemos oír. Así que los animo a ser pastoreados directamente por Dios, a que escuchen su voz. En nuestra familia estamos haciendo un tiempo de oración y de devocional todas las mañanas y todas las noches. Esto nos forza no solamente a preparar una palabra para los demás, para que los demás coman, los demás de nuestra casa, sino preparárnosla para nosotros, para meditar en esa palabra, para ponerla por obra durante el tiempo que estamos, para tomar las decisiones que debemos tomar, para cambiar las convicciones erróneas, para entender, pero sobre todo, para que se vaya de nosotros el miedo, el temor, la duda.
que es algo que va a venir a tocar a nuestra puerta todos los días. Así que, iglesia, nosotros como pastores vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por hacerles llegar la palabra todos los días en las formas que podamos. Sin embargo, hemos recibido instrucción de parte de Dios que los hagamos a ustedes partícipes directos de una comunión con Él. Que este espacio, que este tiempo en que nosotros enviaremos la palabra que el Señor nos permita mandarles, ustedes también hagan su esfuerzo por buscar directamente de nuestro Dios. Estamos convencidos que nuestra iglesia, la iglesia Palabras de Vida, que es una fracción de la iglesia del mundo, es una iglesia que fue entrenada y preparada para este tiempo, que fuimos fuertemente instruidos, que fuimos capacitados, que se nos abrieron las escrituras, nunca lo suficiente, pero tenemos la fe, tenemos el conocimiento y tenemos al Dios para enfrentar cualquier prueba. Amados, yo les animo, hagan iglesia en casa, sean diligentes, sean conscientes en la oración, sean persistentes en la fe, anímense unos a otros, fortalezcanse, olvídense de lo que está afuera. El Señor tiene el control. No hay nada afuera que tú y yo podamos hacer. Las puertas están cerradas. El Señor ha cerrado las puertas de nuestras casas para que lo dejemos obrar, para que podamos comprobar que Él es Dios, para que podamos comprobar que solo Él puede hacer los cambios. ¿Recuerdas a Noé? ¿Recuerdas cuando Noé entró a su familia, entró a la barca con su familia y se cerró la puerta? Dice que la puerta la cerró Dios. Déjate consentir por Dios, déjate hablar por Dios. Quitémonos de la cabeza demandas del mundo nuevamente en este tiempo. Claro que va a haber cosas cotidianas que hacer, pero no te olvides que tienes un Dios. No te olvides que pertenecemos a un reino inconmovible. Y no te olvides que Él está con nosotros y Él nos llamó a esta condición. ¿Saldrá algo bueno de esto? En el nombre de Jesús lo sabemos. No será la primera ni la última vez que Dios lo haga. Amados hermanos, por favor, sean fieles a Dios todos los días, haciendo lo que todos sabemos que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sé fiel con Dios. Si en este momento tu preocupación es también la economía, no se te olvide. Tenemos los principios bíblicos. Más bienaventurado es dar que recibir. El Señor es el que provee. El Señor es el que proveerá en tu casa y de Él vendrá la bendición. Seamos fiel con Él. Gracias te doy, hermano. Que Dios te bendiga.